Evangelismo de Fuego, renovando naciones con el fuego poderoso del Espíritu Santo. Evangelismo de Fuego, transformando las naciones con el fuego poderoso del Espíritu Santo. Amigo televidente, si Dios ha puesto en su corazón contribuir con esta gran tarea de evangelización, Colombia y el mundo para Cristo, puede hacer su consignación en la cuenta de ahorros número 40070-211-809-1 del Banco Agrario, a nombre de la Iglesia Cristiana Evangelismo de Fuego, o ingrese a www.evangelismodefuego.com.co. Bienvenidos a Evangelismo de Fuego. En este día quiero hablar en un pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21, cómo Jesús, hablando al pueblo, hablando a la gente que lo seguía en ese momento y hablándonos a nosotros en este tiempo, nos enseña a que nuestra mayor riqueza está en el cielo y no en la tierra. Equivocadamente pensamos que entre más posesiones materiales tengamos aquí en la tierra, somos más bendecidos. Muchas veces en iglesias, en congregaciones o hermanos en la fe, sienten que el que más tiene cosas materiales es más bendecido por Dios. Y no es tan cierto. Las posesiones materiales, las cosas materiales son bendiciones de Dios, eso es cierto. Pero no quien más las tenga es el más bendecido. Podemos ver a personas, hombres y mujeres, que se dedican a asuntos ilegales, ¿verdad? Cosas ilegales, el narcotráfico, se dedican al robo en nuestro país, tristemente, siendo un país cuyo nivel de corrupción es tan alto. Vemos grandes políticos y personas empresarias que acaparan riquezas, cosas materiales, dinero, casas en diferentes lugares. Vemos lo que sucedió en la ciudad de Bogotá, como mucho del dinero de nuestra ciudad terminó en edificios en la Florida, y acaparan y piensan que eso es lo que hace al hombre. Lo que yo tengo es lo que valgo, lo que yo tengo es lo que soy. Y en la iglesia se ha vendido un poco esa idea. Entre más posesiones materiales, más bendecido. Pero esas posesiones materiales muchas veces pueden venir por el soborno, por la trampa, por el engaño, por la mentira, y allí no hay ningún tipo de bendición. ¿Y qué pasa con las personas que no acaparan, que no tienen esas grandes posesiones materiales? Entonces se podría decir que no son bendecidas. ¿Se diría entonces que Dios no los ama? ¿Se diría entonces que están mal con Dios porque no alcanzan las cosas materiales que otros? No están así tampoco. Porque hay personas que, no teniendo muchas posesiones materiales, tienen un hogar lleno de bendición y de amor, de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Suplen todas sus necesidades. El Señor suple cada necesidad que tienen. Y no tienen grandes cuentas en los bancos, ni tienen grandes empresas. Entonces, la sociedad nos ha vendido que debemos atesorar. ¿Y qué pasa en la iglesia en el tiempo de hoy? En el tiempo de hoy todos nos acercamos a Dios a pedirle bendición. En el 99% de los casos, bendición económica. Pero estamos en contra de las leyes de Dios, y te voy a explicar cómo. El Evangelio de la Prosperidad es una mentira y un argumento que el enemigo ha puesto dentro de la iglesia para destruir y para manipular. Eso lo tenemos que reconocer y es claro. El hecho de tratar de comprar el favor de Dios, el hecho de tratar de comprar los milagros, el hecho de tratar de comprar una bendición de Dios, eso es algo que no es bíblico y que se está manejando hoy en muchos lugares. Y se está atesorando también en las iglesias. Se atesora y se vuelven grandes reinos de hombres y no del reino de Dios. Eso está mal. Pero irnos al otro extremo también está mal. Una cosa es que no caigamos en el Evangelio de la Prosperidad y que estemos en contra del Evangelio de la Prosperidad, pero otra muy diferente, desconocer que la Biblia nos habla también de bendecir la obra de Dios para que Dios nos bendiga. Ese es un principio claro y está estipulado en la palabra. Entonces, nosotros no podemos decir yo estoy en contra del Evangelio de la Prosperidad. Yo estoy en contra de la ofrenda y el diezmo. Yo estoy en contra de ayudar en la extensión o que se extienda en toda nuestra nación el reino de Dios a través de la palabra de Dios. Yo estoy en contra de todo eso. Es decir, yo no doy un centavo. Pero todas mis oraciones son
pidiéndole a Dios bendición para mí. Es algo que no entra en la lógica, ¿verdad? No entra en la lógica ni humana ni espiritual. Es lo que podría llamarse popularmente la ley del embudo. Yo hacia el otro lado, nada, pero del otro lado hacia aquí, todo. Y entonces nos encargamos o nosotros mismos caemos en hablar mal del Evangelio de la Prosperidad, pero hablamos mal también de la obra de Dios, no aportando y diciendo o incitando a que otros no lo hagan. Esos son dos extremos en el Evangelio que son dañinos. Nosotros debemos estar centrados en lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra de las riquezas? Yo no creo en el Evangelio de la Prosperidad, no creo en ayudar a la iglesia, pero quiero que Dios me vuelva rico. ¿Para qué? ¿Cuál sería el propósito de tu riqueza? ¿Cuál sería el propósito de atesorar si todas las cosas, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, decimos, todo es por ti y para ti? Quiere decir que a partir de hoy, cuando yo recibo a Cristo, cuando me enamoro de Él, cuando camino sus caminos, cuando empiezo a congregarme en una iglesia, todo lo que yo trabaje y todo lo que representa mi vida, mis hijos, mi empresa, mi trabajo, mi hogar, todo entra bajo la cobertura de Dios y todo es de Él y para Él. Pero si yo no quiero ayudar la obra, si yo no creo en nada, si yo no quiero sacar de mi bolsillo ni siquiera un centavo, entonces, ¿para qué pido la riqueza? ¿Para atesorarla? Dice la palabra de Dios, le dijo una multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y así guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Tremenda palabra que se aplicaba en este tiempo y que se aplica en el tiempo de hoy. Hoy en día tú ves multitudes de personas pidiendo la bendición económica de parte de Dios. Y a esa bendición económica nos referimos en que se ha vendido una idea de que el cristiano bendecido anda en carros último modelo o tiene las mejores casas, y tú puedes ver que a esto le han sacado hasta bromas en las redes sociales y se piensa que entonces las cosas del reino son solo la riqueza material. Y nos hemos olvidado de la espiritual. ¿Y de qué vale las iglesias donde se predica el Evangelio de la prosperidad? O los lugares donde solo se habla de prosperidad, donde tiene más importancia el grupo de empresarios que el grupo de la intercesión, donde tiene más importancia los importantes, las personas notables que van a la iglesia, que las ovejas que están buscando alimento espiritual. ¿De qué sirve enseñar estas cosas si tal como está escrito en la palabra dice el Señor que nos cuidemos de toda avaricia? Pero también dice, y si esta noche vienen por tu alma. Necio era este hombre que acaparaba y acaparaba riquezas, no por el hecho de acaparar las riquezas, no por el hecho de ser rico, este hombre era necio, no por el hecho de tener riquezas era necio, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que este hombre le dio más importancia a esas riquezas, más importancia a acaparar que a crecer espiritualmente. Por eso dice el Señor, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Es decir, que en el reino de Dios tú puedes tener comodidades, tú puedes tener bendiciones de Dios. Ojo, cuando son bendiciones de Dios. Si el dinero es el resultado de la estafa, del robo, de un negocio que tú hiciste sobornando, porque hay muchos cristianos que tienen empresas, dicen, yo soy muy bendecido, a punta de mentiras, de engaños, de robos, de sobornos, de estafas, de infringir las leyes colombianas, de cambiar los impuestos, de evadirlos. Eso no es bendición, déjamelo decir, eso no es bendición, y ese será otro programa, pero eso es simple y llanamente riqueza.
pero no es bendición de Dios. La bendición de Dios permanece y dice la palabra de Dios que no añade tristeza con ella. Y por eso cuando estos grandes conglomerados, cuando estos ricos que se creen bendecidos se quiebran, trae mucha tristeza. No es bendición de Dios. Pero dice aquí el Señor: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es decir, tú te has dedicado toda tu vida a atesorar cosas materiales y vienen a pedirte tu alma. Esta noche vas a morir, esta noche se acaba todo lo material. ¿Eso de quién será? Será de las personas quizás que tú menos esperas o menos quieres, ¿verdad? ¿Y tu alma dónde está? ¿Cuánto has sembrado para tu alma? Y no estoy hablando de siembras económicas, sino sembrar para el alma, alimentar el espíritu, es pasar tiempo con Dios y conocer las cosas de Dios. Todo tiene que tener un equilibrio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Hay personas que se dedicaron solo a hacer prosperar su economía, pero no su alma. Y asisten a la iglesia, y los vemos con nosotros todos los días. Y están orgullosos de sus riquezas, y atesoran, y construyen grandes graneros para meter más y más. Y se olvidan del alma, del espíritu. Y se olvidan de darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Y se olvidan de ayudar a que el reino de Dios se extienda. Se olvidan de todo eso porque estoy recibiendo yo. Lo que decía hace un momento, la ley del embudo. Yo recibo, pero no doy. Y en el momento crucial, en el momento de la verdad, en el momento en el cual todos los cristianos sembramos a través de nuestra vida espiritual, con oración, con buscar la presencia de Dios, con santidad, con obediencia, ese momento en el que esta vida, tal como la conocemos, se acaba y este cuerpo va a la tierra, ¿hacia dónde va nuestra alma? ¿Cuánto hemos atesorado en el cielo para que podamos decir: mi tesoro está allí, Dios me ha bendecido aquí en la tierra, pero mi tesoro está allí? ¿Y cómo se hace eso? ¿Se hace a través de las siembras o del evangelio de la prosperidad? No, porque precisamente es eso lo que nos ha llevado a olvidar el espíritu. Eso se hace escuchando la voz de Dios. Eso se hace ayudando a extender el reino de Dios y que la palabra de Dios fluya y corra por toda nuestra nación. Eso se hace obedeciendo a Dios cuando Él pone en nuestro corazón una ofrenda o una ayuda a otros, sea una iglesia, sea un ministerio, sea una persona, sea el reino de Dios. Pero nosotros, equivocadamente como hombres, estamos en contra de todo lo que nos duele. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9:7 que Dios ama al dador alegre y que demos como propuso Dios en nuestro corazón, no por necesidad, no por obligación, sino por amor, con voluntad y con corazón. Pero nosotros no tenemos la voluntad ni el corazón, porque cada vez que se trata de dar, no lo queremos hacer, porque no hemos entendido un principio. ¿Sabes cuál es? Que cuando nosotros ayudamos a extender el reino de Dios, allí en el cielo estamos teniendo tesoro, que en el momento y en el día malo, o en el momento en que vienen por tu vida, o en el momento en que está estipulado que tu vida se acabe, tú tienes la seguridad que has hecho un tesoro, quizás como lo has hecho en la tierra. Por eso digo, lo malo no es ser rico, lo malo es que las riquezas y la avaricia y el deseo de más y más esté por encima de nuestra vida espiritual. Tú puedes ser rico aquí en la tierra, gloria a Dios por eso. Y si es parte de la bendición de Dios, tú puedes tener la certeza de que ese dinero se va a multiplicar de una manera sobrenatural y que aún tus generaciones no van a pasar necesidad. Eso es algo claro, porque habla de la bendición de generación en generación. Así como hay maldiciones generacionales, hay bendiciones generacionales. Cuando nosotros como papá y mamá sembramos en nuestros hijos el temor de Dios, el amor por la palabra de Dios, allí estamos dejando una herencia. Y si nuestros hijos crecen en el ministerio, en el temor de Dios, poniendo a Dios sobre todas las cosas, podemos tener la certeza de que hemos dejado la mejor herencia a nuestros hijos. Mira otra cosa equivocada. Hoy en día, equivocadamente, hay empresarios que dicen: es que esto que estoy construyendo es lo que dejaré a mis hijos.
tú en realidad no lo sabes. Quizás el día que tú mueras, los que van a venir por tu empresa sea el banco, o sean los acreedores, o quizás vendrán los socios, o quizás vendrá alguien y tomará tu empresa. Y tú trabajaste toda la vida pensando que era lo único que le ibas a dejar a tus hijos. Eso es como nada. Lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos es esta misma herencia, la presencia de Dios, la palabra de Dios. Entonces allí estamos dejando una herencia por generaciones, cambiando las maldiciones generacionales por bendiciones generacionales. Allí estás sembrando tú en el reino de los cielos. Escúchame bien, cuando se habla de la palabra siembra, hoy se ha usado muchísimo para manipular y para mentir. Pero deja que Dios toque tu corazón cuando tú sientas ayudar a que el reino de Dios se extienda. Y te lo digo, ¿sabes por qué? Podríamos tocar pasajes reales, como la mujer de Sunem, lo predicaba la semana pasada, como diferentes pasajes donde vemos cuando las cosas se hacen con corazón y se hacen de voluntad, no obligadas ni manipuladas, tienen una respuesta de parte de Dios. ¿A quién recurrimos en el día malo? ¿A quién corremos cuando las cosas están mal? A Dios, ¿verdad? Y corremos a sus pies y derramamos nuestro corazón y nos quebrantamos y sentimos la carga y el peso. ¿Y quién extiende su mano? Dios. ¿Y quién nos restaura? ¿Y quién restituye? ¿Y quién sana nuestro corazón? ¿Y quién nos fortalece? Dios a través de su Espíritu. En el día malo, quizás tú vas a las personas que estuvieron alrededor tuyo cuando tenías riquezas y muchos te darán la espalda porque tú ya no puedes aportar nada. En el día malo, quizás tú irás al banco donde guardabas todas tus riquezas y el gerente ya no te va a recibir igual porque ya tú no eres el cliente VIP. Y cuando tú estás mal, quizás vayas muchas veces a un pastor y ya no te atienda porque tú ya no eres, digámoslo como lo dice la palabra, la oveja engordada, ya no lo eres. Y quizás tu propia familia te dé la espalda, pero hay uno que nunca te da la espalda, Jesús de Nazaret. Él siempre va a estar allí, en el día bueno y en el día malo. Pero en el día malo, cuando tú vengas, igual Él te va a recibir. Pero tú te darás cuenta ahí, cuando tenía riquezas, cuando gozaba de un sueldo, cuando tenía un salario, así fuera el salario mínimo, nunca quise aportar nada para el reino espiritual. Nunca lo hice. Dejé oír la voz del enemigo, me dejé llenar de argumentos del enemigo. Por supuesto que el evangelio de la prosperidad es una mentira, es una mercadería de la palabra, pero no quiere decir que la obra de Dios se mantenga sola. Dios toca corazones, Dios toca corazones, y lo importante es que nosotros escuchemos esa voz de Dios cuando toca nuestro corazón, y que estemos sembrando también allí. No estoy hablando de cantidades, aquí se habla de un rico insensato, de un rico necio, que solo pensó en las riquezas. Ese fue su error. Él había podido ser rico, pero si también hubiera entendido que hay una vida después de la muerte, que es allí en el paraíso o en el infierno, y que yo con mis actitudes ahora, aún en medio de mi necesidad, puedo empezar a hacerlo. Yo pongo un ejemplo claro. Todos hoy en día se habla de la vivienda de interés social en nuestro país. Y se hablan de los ahorros programados para tener esa vivienda. Y mucha gente, aún desde su salario mínimo, desde menos del mínimo, está aportando una parte de su salario para tener esa vivienda de interés social. Algo así sucede en el reino de los cielos. Tú no necesitas ser rico. Tú necesitas tener un corazón dispuesto a oír la voz de Dios. Orar, escuchar palabra, caminar en rectitud, en santidad, obedecer la palabra de Dios, pero también dejarte usar cuando Dios quiere usarte. Cuando Dios quiere usarte para bendecir a otros. Pastor, ¿me podrás decir tú en esta hora? Yo gano medio salario mínimo. Yo no podría bendecir a nadie. ¿Tú sabes que hay personas que ni siquiera ganan un peso al día? Que hay personas que viven de la misericordia del hombre y que ni siquiera ese medio salario mínimo lo tienen, que no tienen un techo. Esas personas necesitan recibir alguna vez palabra de Dios. Quizás su mal camino los tiene allí y en el momento de arrepentirse, Dios restaure esas vidas. Y te aseguro que esa bendición que van a recibir ellos estará sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque tú fuiste el instrumento de Dios. Déjate usar por Dios.
Piensa que después de esta vida, tal como la conocemos, hay una vida eterna. Y que allí es donde realmente debe estar nuestro tesoro. Padre Santo, en el nombre de Jesús yo te doy gracias en este día. Y te pido en esta hora, Señor, que tu Espíritu esté fluyendo en las vidas. A veces pensamos equivocadamente que lo que vale son los tesoros en esta tierra. Pero lo más valioso para un creyente, Señor, es el tesoro que podamos tener allí en el cielo contigo. Y ese tesoro nace de nuestro corazón, Señor. Cuando tú hablas a nuestra vida, cuando tú bendices nuestra vida, cuando tu Espíritu fluye, Señor, y nos dejamos usar por ti, Señor, y dejamos que tú estés obrando en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros, allí estamos sembrando para vida eterna. Allí estamos aportando para esos tesoros en el cielo. Cuando somos bendición para otros, cuando no nos dejamos enredar por el enemigo en esos extremos malos como el evangelio de la prosperidad, pero también el otro extremo malo, Señor, que es el que la obra tuya no necesita nada. Por supuesto, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata, pero tú quieres que todos se hagan parte de tu obra. Padre mío, yo te doy gracias por aquellas personas que han aportado algunas veces en este ministerio Evangelismo de Fuego. Te pido que les bendigas porque esta obra que tú estás haciendo en toda nuestra nación es gracias a esos corazones. Te pido, Señor, que bendigas a todos aquellos que con voluntad, corazón, de una manera alegre han aportado en diferentes ministerios para que tu obra se siga extendiendo, Señor. Bendice a esas personas y te pido que quites toda venda de los ojos de tu pueblo, que no caigan en los extremos, Señor, ni la prosperidad, pero tampoco la pobreza. Las riquezas en sí no son malas, Dios, porque tú eres el dueño de todas las cosas, pero sí la avaricia empieza a llenar nuestros corazones. Ahí, Señor, empezamos a desviarlo. Yo te pido que toques el espíritu de tu pueblo, el corazón de tu pueblo, y toques las vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Evangelismo de Fuego, transformando naciones con el fuego poderoso del Espíritu Santo. Una alineación de planetas. China, Estados Unidos y Rusia. El mensaje renovador del Espíritu Santo se toma las ondas radiales. Comparte con reconocidos evangelistas, pastores y salmistas un mensaje de fe y esperanza para hacer de tu vida una vida en abundancia, gozo y justicia. Porque escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Dios que respaldó esta palabra hace más de 2000 años es el mismo Dios hoy, que nunca se ha apartado de tu lado y quiere bendecirte. 24 horas continuas de adoración y palabra de Dios solo por Fuego AM, la frecuencia que transforma tu vida. Escúchanos por 1090 AM en Cartagena y por www.fuegoam.com.co en todo el mundo. Villa Betel, un encuentro real. Son muchos los ministerios e iglesias que han disfrutado de un lugar diseñado especialmente para lograr el ambiente de recogimiento y reflexión ideal para un encuentro real con Dios. También usted puede disfrutar de estos hermosos parajes a solo hora y media de Bogotá. No pierda esta oportunidad. Separe ya el cupo para su próximo encuentro, retiro o congreso al 313-437-9431 o visite nuestra página web Villa Betel, un encuentro real. Evangelismo de Fuego, renovando naciones con el fuego poderoso del Espíritu Santo. En pantalla tú ves unos números telefónicos, el 208-6350, el 671-9296, el primero en Bogotá, el segundo en Cartagena, o un celular para que nos escriba desde cualquier lugar del país, 313-451-4879. Si tienes alguna petición de oración, llámanos ahora mismo para orar por tu necesidad, por tu petición.
Todos los días, entre 10 y 12 del día, hay un grupo de intercesión con unos hermanos preciosos y unos hermanos pastores que nos reunimos a orar por todas esas peticiones que tenemos cada día. Y hemos visto grandes testimonios de parte de Dios. Grandes testimonios en los televidentes, en los oyentes de Fuego AM, pero también grandes testimonios como ministerio. En los próximos días, a los principios del mes de julio, estaremos inaugurando la iglesia Evangelismo de Fuego en la ciudad de Bogotá, en el centro de Bogotá, donde hay tanta necesidad. Allí tú tendrás una iglesia abierta todo el día para que puedas venir a orar y recibir palabra. Vamos a tener servicios de lunes a viernes a las 6 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde. Todos los días, si tú trabajas en el centro, si tú estás cerca al centro de Bogotá, en cualquier momento del día, tú puedes ir allí, porque habrán grupos de oración todo el día. El día del Señor, equivocadamente pensamos que es los domingos, pero son todos los días de nuestra vida. Por eso, allí en el centro de Bogotá, en la calle 19, estará la iglesia cristiana Evangelismo de Fuego. Espero poder conocer muchos televidentes de la ciudad de Bogotá y de fuera de Bogotá que nos visiten, que estén allí para recibir palabra y que podamos compartir unos con otros este mensaje precioso que es la palabra de Dios. Recuerda, próximamente en la ciudad de Bogotá te estaremos dando la dirección, te estaremos invitando. Y para finalizar, quiero agradecer a esas personas que han aportado, aún en los días que estuvimos fuera del aire, aportaban para que este programa siguiera adelante y que lo siguen haciendo. Dios les bendiga grandemente y sepan de parte nuestra y de parte de Dios que ustedes están también haciendo tesoros allí en el reino de los cielos. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos mañana en otro Evangelismo de Fuego. Si usted reside en Cartagena o en el departamento de Bolívar y quiere dar a conocer su empresa, no lo piense más. Cuente con la mejor opción. Paute en Fuego 1090 AM Cartagena, con una amplia cobertura para toda la región Caribe. Y su señal nacional en internet, www.fuegoam.com.co. Comuníquese, conozca nuestros excelentes planes. Informes, PBX 671-9296, 671-9296. Evangelismo de Fuego, renovando naciones con el fuego poderoso del Espíritu Santo.